Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. En este video vamos a hacer el desarrollo de un ejercicio de movimiento relativo en nuestro curso de física. Vamos a comenzar dando lectura al enunciado del problema. Nos dice: un tren se desplaza hacia el este a una velocidad constante de 24 km por hora. Un pasajero que inicialmente está sentado junto a una ventana orientada hacia el norte se levanta y camina hacia la ventana opuesta del vagón con una velocidad relativa al tren de 7 km por hora. ¿Cuál es la velocidad absoluta del pasajero y en qué dirección se mueve con respecto al este? Bueno, vamos a comenzar sacando los datos que nos da el ejercicio. Vamos a poner por acá nuestros datos. Los datos que nos da son los siguientes. Nos da el tren que se desplaza con una velocidad constante. Nos dice entonces esa tendría que ser la velocidad del tren, que nos dice que es de 24 km por hora. Y también nos da otra velocidad del tren, no, perdón, del pasajero respecto al tren. Nos dice que un pasajero inicialmente está sentado junto a una ventana orientada en el norte y se levanta y camina hacia la ventana opuesta del vagón con una velocidad relativa al tren. O sea que tenemos una velocidad del pasajero respecto al tren de 7 kilómetros por hora. Y lo que nos pide hallar es la velocidad del pasajero, que es lo que vamos a encontrar en el desarrollo de este ejercicio. Entonces, el siguiente paso va a ser analizar la gráfica. Acá tenemos el tren, pero para realizar el análisis de los vectores vamos a fijar en tierra un observador. Acá fijamos un observador que vea por acá un punto donde está el pasajero y otro punto donde está el tren. Bueno, de ahí vamos a graficar los vectores. Este tendría que ser un vector del tren visto por el observador en tierra, y por acá un vector del pasajero visto por un observador en tierra, y otro vector del pasajero respecto al tren. Entonces vendría a ser esta la posición del tren vista por el observador. Esta vendría a ser la posición del pasajero vista por el observador, y esta de acá vendría a ser la posición del pasajero con respecto al tren. Ahora, de la relación de estos vectores vamos a encontrar vamos a llegar a la siguiente ecuación, que sería la posición del pasajero va a ser igual a la posición del tren más la posición del pasajero respecto al tren. Para encontrar la ecuación del movimiento relativo, pues despejaremos la posición del pasajero respecto al tren. Entonces, diremos que la posición del pasajero respecto al tren va a ser igual a la posición del pasajero menos la posición del tren. Ahora, como lo que nos están pidiendo ya es las velocidades, la velocidad del pasajero, vamos a derivar las posiciones con respecto al tiempo y vamos a encontrar las velocidades. Entonces vamos a decir que la velocidad del pasajero respecto al tren, derivando la posición del pasajero respecto al tren, esto va a ser igual a la velocidad del pasajero menos la velocidad del tren. Ahora, lo que me están pidiendo ya es la velocidad del tren, por lo que hay que despejar. Vamos a despejar la velocidad del pasajero, nos quedaría la velocidad del tren más la velocidad del pasajero respecto al tren. Ahora ya tenemos esa relación. Ahora vamos a analizar los vectores en nuestra gráfica de 3 dimensiones. La velocidad del tren nos dice que se dirige hacia el este. Entonces la velocidad vendría hacia acá, se dirige hacia el este. Con una velocidad nos dice que se dirige hacia el este con una velocidad, esta vendría a ser la velocidad del tren, con una velocidad de 24, pero
como se dirige en la coordenada X, esta va a ser su vector unitario Y, en sus unidades, kilómetros por hora. Ahora, con respecto al pasajero, nos dice que el pasajero inicialmente está sentado junto a una ventana orientada en el norte. Se levanta y camina hacia la ventana opuesta, o sea, que estando en el norte va hacia el opuesto, que sería el sur, con una velocidad relativa respecto al tren, o sea que esta velocidad de acá, desde el norte al su lado opuesto, que sería el sur, viene con una velocidad del pasajero, nos dice, con respecto al tren. Esta velocidad vendría a ser de 7 km por hora. De 7, pero como estamos en coordenada en 3 dimensiones, esta vendría a ser el eje Z. Pero como está desde el norte hacia el sur, su módulo será negativo. Entonces, sería menos 7 su vector unitario acá, kilómetros por hora, porque va en los negativos. Ahora, ya tenemos analizadas las velocidades, vamos a reemplazar en el ecuación que nos quedó al principio. Entonces vamos a decir que la velocidad del pasajero vendría a ser igual a la velocidad del tren. La velocidad del tren es de 24i más menos 7 vector unitario K, y ahí tenemos. Esto vendría a ser pues la resultante, que nos daría en la gráfica pues un vector resultante entre estos dos vectores, que vendría a dar por acá. Esta vendría entonces a ser la velocidad del pasajero, que es la que estamos por encontrar. Entonces, para encontrar ello, pues vamos a sacar su módulo del vector del pasajero, de la velocidad del pasajero. Entonces, vamos a decir que el módulo de la velocidad del pasajero vendría a ser igual a, sacamos la resultante de estos dos vectores, que sería de 24 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. De donde nos queda que la velocidad del pasajero vendría a ser igual a 25 kilómetros por hora. Ahora ya tenemos la velocidad del pasajero, que es lo que nos pide ya el ejercicio, pero también nos pide ya la dirección en la que se mueve, con respecto al eje. La velocidad del pasajero que ya hemos encontrado, pero su dirección con respecto al eje. Entonces, vamos a graficar por acá. Por acá está la dirección donde se dirige el tren, que es de 24 kilómetros por hora. Este eje de acá viene a ser el eje Z de 7 kilómetros por hora. Y la resultante pues que nos dio, vino a dar 25 kilómetros por hora, que es la velocidad del pasajero. Ahora, la velocidad del pasajero es 25 kilómetros por hora. Lo que nos pide ya nos dice cuál es la velocidad del pasajero que ya encontramos y en qué dirección se mueve con respecto al este. Entonces, con respecto al este es donde se dirige el tren. O sea que el ángulo que nos están pidiendo ya es este ángulo de acá. Vamos a llamar I. Ahora ya tenemos todos los lados por triángulos notables, pues para conveniencia vamos a utilizar la tangente. La tangente del ángulo vendría a ser, bueno, como ya tenemos, pues nos quedaría 7 sobre 24.
de donde el ángulo vendría a ser 16 grados. Entonces, para concluir, diríamos que la velocidad absoluta del pasajero vendría a ser 25 km por hora y la dirección en que se mueve con respecto al este, o sea, donde se dirige el tren, vendría a ser de 16 grados. Eso ha sido todo, muchas gracias.